Aquí de regreso en este nuevo e interesantísimo episodio. Os aseguro que más de un ecuatoguineano recuerda con muchísima nostalgia lo que yo podría denominar como las luces de las telenovelas latinas. Entender por latinas cualquier país de América que hable español, ¿vale? Y recuerdo que en esos periodos habían un montón de acontecimientos que se dieron debido a que muchas de estas telenovelas se hicieron muy populares. Incluso podría certificar que más populares que las anteriores del vídeo que he hecho anteriormente, las telenovelas españolas. Y es que, bueno, digo telenovelas españolas, que por cierto también tengo que aclarar cuál es la diferencia entre telenovelas y series. La diferencia más destacable, o las dos diferencias que puedo decir que son más destacables, la primera es la duración. Telenovelas por lo general duraban un año y era como que ya tenían el inicio y el final ya establecido, ¿no? Es como que tú empezabas o se empezaba de ver una telenovela y al final del año, digamos, como mucho, al final del año tenía un final, un cierre perfecto, a diferencia de las series que incluso se llegan a escribir durante el rodaje, y eso no se da mucho con las telenovelas, ¿vale? Y una de las leyendas, o no leyendas, una de las situaciones más comunes que se daban en aquellos tiempos era el hecho de que incluso muchos maridos, muchos esposos llegaban a prohibir a sus mujeres para que no vieran telenovelas, porque en muchísimos casos se llegaban a dar situaciones en donde una persona se quedaba viendo una telenovela y luego su olla de comida se quemaba y después esto provocaba un incendio. Y esto ocurrió muchísimas veces. Estoy muy seguro que más de un ecuatoguineano lo puede certificar ahí en la sección de comentarios, que muchísimas casas se quemaron por culpa de las telenovelas, y entonces se volvió como una leyenda, ¿no? Que cuando una persona ve mucho telenovelas se le puede quemar la casa. Entre otras cosas, ¿no? Como que solo estaban destinadas al público femenino y que cuando un hombre ve telenovelas como que se vuelve afeminado, cosas por el estilo, ¿no? Fueron leyendas, situaciones, mitos muy populares que se volvieron muy populares. Hoy en día sí que se consumen muchas telenovelas, pero no tanto como antes. Lo que ahora mismo me genera la duda de si los ecuatoguineanos éramos realmente conscientes de quienes grababan esas telenovelas. Cuando vi mi primera telenovela tendría unos como 6-7 años, que por cierto también los niños no teníamos permitido en aquellos tiempos. Los jóvenes, me refiero a los pequeños, menos de 13 años, teníamos prohibido ver estas telenovelas, pero aún así la gente siempre buscaba forma de verlas. O sea, digamos, uno va de paseo por allá y luego de repente ve que le están poniendo un episodio en la tele de su vecino y se quedaba ahí en la puerta observando. Muchos recordarán esos periodos con muchísima nostalgia. Entonces se me ha ocurrido hacer una tier list, una lista de top series que fueron muy vistas en Guinea, top series que generaron muchísimas desgracias en Guinea, que provocaron muchos incendios, que provocaron palizas a más de una esposa de alguien. Bueno, muchísimas cosas pasaron simplemente para daros a entender que estas telenovelas fueron muy populares y engancharon bastante a las personas. Tengo que decir que me ha resultado muy difícil hacer este vídeo porque he tenido que consultar a muchas personas, preguntar mucho. Muchas de estas telenovelas ni siquiera yo no tenía conciencia de qué nombre tenía ni nada. Me he ido acordando a mediación que la gente me iba diciendo nombres y demás, y me ha hecho bastante gracia, ¿no? Ha resultado muy gracioso recabar toda esta información, así que aquí está la tier list, va a estar apareciendo aquí mismo. Las telenovelas más seguidas las podríamos denominar como causa incendios. El nombre ya lo dice ahí. Su número de incendios era demasiado alto. Cuando una persona se quedaba a ver esas telenovelas era muy probable que su casa se quemara. La segunda categoría la vamos a llamar popular, ¿vale? Y la tercera vamos a llamarla normal, y luego vamos a poner una última categoría que por cierto vamos a eliminar esta de aquí y vamos a llamar a esta de aquí meh. Vamos a empezar ahora con las telenovelas meh. Tengo que deciros que la mayoría de las clasificaciones no han sido hechas a mi criterio, porque yo personalmente no llegué a ver las telenovelas completamente, pero sí que yo podría, en esos tiempos, tendría unos 13-14 años o un poquito menos quizás, llegué a palpar en el aire toda la emoción o todo lo que se sentía en esas telenovelas, pero hombres, como era muy joven no puedo deciros completamente, así que he preguntado a muchísimas personas, he preguntado como unas 30 y pico de personas, y cada una de estas personas me ha dado su opinión acerca de estas telenovelas para que yo pueda clasificarlas como vais a ver aquí. Quiero destacar una cosa, y es que esta lista de telenovelas, la mayoría fueron muy populares, pero muy populares, ¿vale? Pero dentro de esta popularidad hubieron algunas que sí que marcaron a las personas, como he dicho en el vídeo anterior en donde estuve clasificando las series españolas, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de la lista de me, el primero es Rosa Salvaje. Rosa Salvaje, sin
Tete no hay paraíso. Eso no lo puedo decir porque estamos en YouTube. Pues estas dos series sí que fueron dentro de lo que viene siendo las series latinas populares que absorbieron totalmente al público guineano. Otra cosa que me gustaría destacar en este contexto es el hecho de que en Guinea la gente veía estas telenovelas, pero yo no me he puesto a parar en si la gente era realmente consciente de quiénes grababan estas telenovelas. Porque algo muy característico, y es una observación mía, no sé si otra persona lo habrá visto, no sé. Tampoco quiero entrar mucho en estos detalles, pero es una observación y es el hecho de que a pesar de que la mayoría de estas telenovelas están grabadas en países latinoamericanos, o sea, muchas de estas personas, como que la mayoría de tez blanca, al menos así es como en Guinea les percibíamos, que eran de tez blanca. Por eso muchísimas personas llegaban a pensar que eran telenovelas españolas, o sea que las personas que aparecían en esas series eran españolas. Pero luego el paradigma cambió, la gente simplemente llegó a entender que son gente blanca y ya está, que hablan español y ya está. O sea, no llegábamos a percibir que, bueno, que esta persona que habla aquí es colombiana, o bien, esta persona que habla aquí es mexicana. No, yo siento que en esos tiempos no llegábamos realmente a pensar en esto. Simplemente la gente daba por hecho que son unas personas blancas que hablan español y que la telenovela engancha, ya está. No pensábamos de más. Y no fue hasta años después, y puedo decir que hace relativamente poco, quizás 2017, 2018, que la gente terminaba de ser realmente consciente de que la telenovela que está viendo es, por ejemplo, colombiana o mexicana, o que, por ejemplo, una gran población de Colombia es negra porque en las telenovelas colombianas no aparecen gente negra, cosas por el estilo, ¿no? No en un sentido político, en el sentido de que cómo es que todas las personas que, por ejemplo, aparecen en telenovelas latinas o están haciendo de barrenderos o están haciendo de chachas, cosas así, ¿no? La gente no llegaba a pensar en eso, la gente simplemente pensaba en que está viendo telenovelas y ya está. Normales, podría poner a Tormenta en el Paraíso, también pondría Amores del Mercado. Estas dos telenovelas fueron más populares que las dos de abajo. Y luego, en la lista de las más populares, yo metería a Zorro. Zorro creo que fue de las primeras telenovelas que yo creo que en general todas giraban en torno a que los dos protagonistas que se quieren, que luego hay una familia o un grupo de personas que les quieren separar, que luego que hay un secreto muy, muy grande, como que siempre giraba en torno a esta trama, ¿no? Pero aún así enganchaba a las personas, ¿vale? Yo puedo decir que de las primeras que llegaron a tener una popularidad en todos los sectores, porque entre la normal y la diríamos que, bueno, tenía popularidad entre el público femenino en general, pero luego la primera telenovela que yo vi que llegó a tener popularidad incluso entre las personas jóvenes, que por allá ibas viendo que un niño pequeño le decía que, jaja, soy el zorro, jaja, zorro, disfrazado con su traje como de medio Batman o algo así, era esta, la del Zorro. En esta misma lista de populares, series que fueron populares, que empezaron a enganchar al público, Corazón Salvaje también, La Usurpadora también, que hicieron para que el público guineano se enganchase. Incluso podría añadir a Teresa también, ¿no? Teresa fue de las primeras series que cuando se empieza a caracterizar con el personaje de una serie, de una telenovela, sigo diciendo serie, el personaje de una telenovela se le quita del mundo fantástico y luego se le trae a la realidad, cuando por ejemplo se ve que una persona es, digamos, ambiciosa, de repente ya empiezan a llamar a esta persona Teresa, eres como una Teresa, te crees Teresa, pareces Teresa, algo así. Yo creo que Teresa fue la persona que empezó a traer eso, y Rubí también, pero podría decir que Rubí fue más popular que Teresa en Guinea, según me han comentado. Rubí fue de estas series que también empezaron a causar incendios. Rubí fue de estas primeras, luego metería también a Frijolito. Frijolito fue también de las primeras series que hicieron para que los ecuatoguineanos tuvieron esta costumbre de que cuando viene una serie o una telenovela llega a Guinea Ecuatorial, cuando una serie o una telenovela llega a Guinea Ecuatorial, en vez de llamar a la telenovela por su nombre, lo que hacen es llamar a la telenovela o a la serie o a la película incluso por el nombre del protagonista. Si dices a un ecuatoguineano que una serie tal se llama de una forma, el guineano no va a conocer esa serie o esa película por su nombre real, sino por el nombre del protagonista. Es muy gracioso. Está Amarte Así, que yo, por cierto, yo nunca supe que esta serie se llamaba Amarte
llamarte así, esta telenovela, porque todos la llamaban por Frijolito. Todo el mundo la llamaba Frijolito. Y después también en la misma lista se puede meter a Betty la Fea. Estas series fueron de las series que generaron muchísimos incendios en Guinea. En la misma lista también metería a Pasión de Gavilanes. Madre mía, el nivel de revuelo que generaron estas telenovelas. Realmente fue potente la situación que se vivía en Guinea en aquellos tiempos. Buah, madre mía, las 2 de la tarde. Y luego apareció, cuando la gente ya escuchaba desde allá que Televisa presenta, mucha gente salía corriendo de cualquier parte para ir a sentarse enfrente de la televisión para empezar a ver estas telenovelas. La Tormenta también. Creo que esta protagonista se llamaba Teresa. El nombre de este personaje se llamaba Teresa. Es lo que yo recuerdo, pero también recuerdo que tenía enganchados a las personas. Algo muy típico de esas telenovelas, como he dicho antes, era como que todo giraba en torno a que dos protagonistas, hombre y mujer, que se quieren mucho, que hay una familia de por medio que les quería separar, había un secreto profundo que estaba como oculto en donde tenía que desvelar, luego había un familiar que tenía que decir el secreto cuando ya estaba en su lecho de muerte y siempre terminaba con el típico: Teresa, tu padre es tu padre es. Y luego, boom, cortaban el episodio y luego la gente se quedaba tipo, no, ¿por qué? Eran tiempos, tiempos. Bueno, cómo van cambiando los tiempos, ¿no? Hoy en día yo creo que ese nivel de enganche es bastante difícil. Creo que la única serie que ha llegado a generar ese tipo de expectación en la población, o al menos a nivel mundial, ¿no? Puede decir que es el Juego del Calamar. Hoy en día es muy difícil que una población se sincronice al unísono a seguir, digamos, una serie o una telenovela. Digo telenovela porque las telenovelas por lo general se daban en un tramo de un año. Y recuerdo perfectamente que durante un año al menos se hablaba de una telenovela. Luego se acababa, luego venía otra. Luego se acababa, luego venía otra. Pero hoy en día ya es tipo, cada uno lo ve de forma independiente. La gente ya tiene plataformas de streaming en donde puede en una semana ver toda una serie y luego olvidarse de ella. No tanto como estas, ¿no? Sí que es verdad que al final no terminaban de ser completamente, ¿cómo decirlo?, perfectas, ¿sí? Que las telenovelas estas no terminaban de ser completamente perfectas, pero paliaban una situación de aquellos tiempos que era la necesidad de entretenimiento, ¿vale? Y ya está, no hay que buscarle otras cosas. Bueno, ese ha sido el top, la tier list de telenovelas que lo petaron en Guinea Ecuatorial, pero a niveles astronómicos. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado este vídeo, deja tu like, deja tu me gusta, déjame tu impresión. Déjame ahí en los comentarios si te gustaría que hiciera un vídeo comentando series, películas, telenovelas famosas, nombres que adquirieron, comentando sus nombres, los nombres que adquirieron cuando llegaron a Guinea Ecuatorial, ¿vale? Sin nada más que decir, un saludo muy grande a mis Patreons que hacen que estos vídeos sigan adelante y cuídate, báñate y nos vemos.